La Autoridad Nacional Palestina finalmente, y contra los deseos de Estados Unidos e Israel, sometió el pasado 23 de septiembre ante la Organización de las Naciones Unidas su solicitud para ser aceptado como Estado miembro de pleno derecho. فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور إجماع دولي حوله وهنا أحذر وبصوت عال هذه السياسة الاستيطانية تهدد أيضاً بتقويض وضرب بنيان السلطة الفلسطينية على اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي وتأكيد أننا لا نقوم بخطوات من جانب واحد ونحن لا نستهدف بتحركاتنا عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها Todo indica que dicha solicitud sería rechazada por el Consejo de Seguridad, en donde Estados Unidos, casi incondicional aliado de Israel, podría, como de hecho ha anunciado que lo haría de ser el caso, emplear su derecho de veto. Peace cannot be imposed on the parties. It's going to have to be negotiated. One side's actions in the United Nations will achieve neither statehood nor self-determination for the Palestinians. Tras un eventual rechazo en el Consejo de Seguridad, a los palestinos les quedaría la opción de solicitar a la Asamblea General que su pertenencia sea elevada de categoría de entidad observadora a Estado observador, para lo que solamente es necesaria una mayoría simple dentro de la propia Asamblea, y con lo que Palestina adquiriría, entre otras cosas, el derecho de acudir ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar abusos cometidos por Israel. De darse este nada improbable escenario, México tendría que decidir el sentido de su voto, el cual, de ser aprobatorio, se sumaría al de otras importantes naciones latinoamericanas. Brasil, estamos hablando de 17 países en estos momentos de Latinoamérica, inclusive Costa Rica, que no se esperaba, y llama la atención que México siga manifestándose con una política pro Israel y no a favor del Estado palestino, como lo habían hecho los anteriores presidentes. Y es que cerca del 85% del comercio exterior de nuestro país se realiza con la Unión Americana, nación en la que el sistema de cabildeo de la comunidad judía y del propio Estado de Israel es muy poderoso, por lo que un voto mexicano a favor de un Estado palestino podría no carecer de consecuencias. Para un eventual voto en el seno de la Asamblea General de la ONU, México tendrá que sopesar sus posiciones tradicionales en política exterior y sus intereses económicos y materiales concretos. Vamos a dedicar nuestro segmento de conclusiones tomando el caso de Israel y Palestina como un caso, digamos, emblemático en esta práctica de la política exterior de México. Hoy día, a su juicio, ¿con quiénes nos acompañamos, con quiénes nos deberíamos de acompañar en la concertación para generar núcleos más amplios alrededor de los cuales México sea un partícipe y que sea una parte, pues digamos, el dinamo de este tipo de posiciones? Porque a mí me pareció muy interesante el razonamiento que hizo Juan Antonio sobre la tradicional cautela mexicana, porque en efecto es un problema, es un tema en el cual desde 1947 hemos sido cautelosos. Sin embargo, yo creo que hay también el movimiento de la historia y que pues 2011 no es 1947. Y que mientras tanto han ocurrido una serie de modificaciones en el comportamiento de diversos estados en el ámbito internacional. Se ha visto, lo estamos viendo, por ejemplo, un cierto debilitamiento de los Estados Unidos, el surgimiento de los llamados poderes emergentes, también ciertas concertaciones latinoamericanas que se han acelerado en los últimos tiempos y de las que México parece no participar. Y creo que este es un caso en el que sí conviene preguntarnos, bueno, en el mundo que se mueve del 2011, en ese mundo donde están apareciendo nuevas alianzas, nuevas concertaciones, el tema de Palestina está dando lugar a esas redefiniciones. Entonces, nosotros parecemos no pensar en esas redefiniciones, digo, la posición del gobierno, y pareciese como si seguimos como si nada en el mundo se estuviese moviendo. Yo decía hace un momento que dentro de los países que podrían tomar un liderazgo para darle un reencauzamiento a la búsqueda de una solución para el problema de Palestina se encontraría Brasil. Y creo que así es. Y creo que lo va a buscar quizá y lo está buscando quizá ya dentro del Consejo de Seguridad.
Bueno, porque ahí tenemos el caso de un país que está haciendo muchos esfuerzos por reposicionarse y entonces redefinir Claramente. temas de su agenda, alianzas, causas. Al mantener nuestra cautela de hace más de 60 años, Es no participar. pues México está cayendo en una cierta inercia de así lo hemos hecho y así lo seguimos haciendo. Y entonces la pertinencia de tu pregunta es, pero entonces ¿con quién nos quedamos? En este mundo que se está moviendo. Y yo encuentro pues que nos estamos quedando solos. Juan Antonio, ¿alguna Bueno, reflexión final? Sí, yo creo que no nos estamos quedando solos. Yo creo que estamos tomando una alternativa con esta prudencia en la situación actual. Yo mencionaba que la prudencia está en la primera parte de la posición y que la segunda parte de la posición, que era sobre el diálogo directo Israel-Palestina, es tomar una posición. Es decir, nos estamos quedando, creo yo, en el grupo o en el pequeñísimo grupo que apoya una cierta solución al problema palestino y que tal vez esté en contradicción con lo que la gran mayoría de estados están diciendo en Naciones Unidas e iniciativas posibles como la de Brasil o de otros países para encontrar una solución. México, creo yo, está tomando esta posición de apoyar posiblemente las orientaciones en este problema del Medio Oriente, más hacia el lado de los Estados Unidos. Es lo Pues que yo quizá una razón. reflexión que queda, Tienes razón. digamos, como efecto en casa, en México, esta iniciativa diplomática que toma Palestina nos pone en una situación complicada. Nunca es fácil tomar posición a este respecto, pero precisamente estos foros son para eso, para tratar de, con el voto de uno, orientar en una dirección o en otra las cosas. Y creo que, como bien dices, Juan Antonio, México tomó su posición, creo que así será leída a nivel mundial, ¿no? Tomó posición de un lado, pero también que nos genera todavía más aislamiento, quizá más soledad internacional, como lo decía Olga. Así llegamos, desgraciadamente, sé que te quedaste con muchas cosas No, me quedé únicamente en la mente, con el pero hecho de que la verdad es que la votación en la Asamblea ni ha llegado ni sabemos cómo va a ser. Entonces, no, ciertamente, y tampoco... para ser prudente, sí. siguiendo con nuestra línea cautelosa. A lo mejor no sabemos. emitir un voto sobre una resolución que ni siquiera sabemos si se llevará efectivamente a votación. Pero bueno, pero en todo caso sí, digamos, ha hecho que todo el mundo se tenga que pronunciar, ya los colores están vistos de cada país, y bueno, pues creo que ha sido una mesa, pues se nos ha ido realmente muy rápido, es tanto lo que hay que analizar sobre este tema, y quiero agradecerle a Olga Pellicer y a Juan Antonio Mateo su presencia. Muchísimas gracias, de veras, están permanentemente invitados al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas. Pues muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial, y nos vemos la próxima semana.